Buenas tardes. Bueno, le decía ahora a Vicente que ni Bustamante tiene esta convocatoria que tenemos. Bueno, tiene de San Vicente. Bueno, mira, de San Vicente. Bueno, dar las gracias a todos y a todas las personas que estáis aquí, de delegaciones, de organizaciones, de voluntariado y personas que sabemos que llevamos un camino largo estando juntos. Pues buenas tardes y es un verdadero placer y un honor estar hoy aquí y más aún tener la oportunidad de presentarles a alguien cuya trayectoria inspira, cuyo compromiso conmueve. Don Vicente Martín Muñoz, obispo auxiliar de Madrid. Cuando pensamos en una figura de la Iglesia, a veces imaginamos una distancia, una formalidad, pero con don Vicente, la experiencia es otra. Él es de esas personas que irradian una cercanía auténtica y una humildad contagiosa. Bueno, aprovechamos de hacer un anuncio, apagamos móviles. Nacido en la Nava de Santiago, de Badajoz, don Vicente ha caminado por muchos senderos antes de llegar aquí. No pasa nada, se apaga y ya está. Su vida sacerdotal, que comenzó en 1995, ha estado siempre marcada por un pulso muy sensible hacia las personas más vulnerables. Le marcó mucho su paso por los barrios del Gurugú y los colorines de Badajoz. Y como dice don Vicente, es una parroquia que ha marcado mucho mi vida. Me llevó a los más pobres, que me llevaron a Dios sin ser ellos conscientes. En 2018 le nombraron delegado de Cáritas Española y más tarde director de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal. En este tiempo se integró en la parroquia de Nuestra Señora de la Angustia. Y por último, en el 2024, es nombrado obispo auxiliar de Madrid. Su formación académica es máster en Doctrina Social de la Iglesia, licenciado en Teología Pastoral, autor de varios libros y multitud de publicaciones. Pero don Vicente, como persona, no ha sido un hombre de despacho. Ha sido un pastor que se ha ensuciado los zapatos, que ha escuchado historias duras y ha ofrecido su mano sin dudarlo. Es un hombre que sabe lo que es la precariedad, la esperanza y la dignidad. En Madrid tienen la inmensa suerte de tenerlo como obispo auxiliar. No ha sido un nombramiento cualquiera. Ha sido la llegada de un servidor vocacional, de un soñador que pisa tierra firme. Hoy, con su visión, su energía, esa capacidad innata para conectar con cada persona, estamos seguros de que su presencia será un verdadero regalo para la diócesis de Santander. Me gustaría terminar con un trocito de una canción de Roberto Carlos. No me voy a poner a cantar porque cantó muy mal y lo sabe todo el mundo. Pero dice, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Gracias, Vicente, y gracias por ser mi amigo. Bien, me siento contento, afortunado de venir una vez más a la iglesia de Santander. Han sido ya varios los últimos años donde me he hecho presente. La última fue hace un año en la parroquia de la Consolación, con motivo del aniversario. Por cierto, ¿cuántos años hacía? 150, 250. Estaba en lo cierto. Discutí yo con una persona y estaba yo en lo cierto. 250 años. Justamente además eran los días después de haberse hecho público mi nombramiento, lo cual venía siendo un poco todavía encogido, ¿verdad?, por esta tarea que me encomendaba la Iglesia. Bueno, yo quiero comenzar agradeciéndoles no solo que estén aquí, que pueden estar como pueden no estar, ¿no?, sino agradecerles ese servicio que prestan en los distintos ámbitos, en Cáritas, en Manos Unidas, en la pastoral juvenil,
en la pastoral de migraciones, en la Casa Belén, en las distintas realidades, en las cáritas parroquiales, donde ustedes están. Yo estoy convencido de que son, en ese sentido, la Iglesia en primera línea. Y la Iglesia en primera línea para los últimos de la sociedad. Ustedes saben, igual que yo, que muchas de las personas que llaman a nuestras puertas es el único punto de acceso a la Iglesia. Sí. Y son una de esas puertas que se impiden. Por eso decía que son la Iglesia en primera línea, especialmente para los más vulnerables. Aunque solo sea por eso, valió la pena venir esta tarde a Santa Elena. Estamos en un año especial, ¿verdad? Seguro que han oído hablar ya del jubileo, porque se repite por todos sitios, ¿verdad? El jubileo tiene un lema precioso: peregrinos de la esperanza. Y subraya precisamente la importancia de la esperanza en la vida cristiana y nuestro papel como peregrinos en camino hacia la plenitud de la vida en Cristo. Ser peregrinos, llevar la esperanza, a eso se nos ha convocado en este año del jubileo. En la tradición judeocristiana, el jubileo es un tiempo especial, un tiempo de gracia, en el que se experimenta la misericordia de Dios de una manera especial y el don de la paz, en el que los pecados son perdonados, la reconciliación supera las injusticias y la tierra reposa. Eso dice la tradición judeocristiana. Jesús de Nazaret enmarcó su mensaje y misión en ese espíritu jubilar. ¿Recordáis aquel texto que fue, dicen, programático, fundamental en los inicios de la vida de Jesús? Él se reconoce a sí mismo como ungido por el Espíritu Santo y enviado a anunciar la buena noticia a todos, pero especialmente a los más pobres y a los que más sufren. El jubileo enlaza con el espíritu de esta tradición y desde las luces y sombras de nuestra realidad pretende ser para todos, personas, comunidades, pueblos, una ocasión privilegiada, fíjense ustedes, para reavivar la esperanza. En primer lugar, la de cada uno. Sí. Reavivar la esperanza. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de cansancios, dificultades, fatigas, desánimos, decepciones, frustraciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables. Y todos tenemos que rearmarnos desde la esperanza. Porque sólo así podremos llevarla a los demás y abrir caminos de esperanza allí donde no existe o está más amenazada. Así el jubileo muestra la dimensión social que conlleva. Estamos llamados a ser signos de esperanza en medio de nuestro mundo. Signo de esperanza para los más vulnerables. Para eso es un año jubilar como este. Reavivar la esperanza. Lo podemos hablar como reilusionarnos con la misión. Reenamorarnos de Cristo para ser y ofrecer ilusión y esperanza a quienes les falta. Con lo cual es algo que tenemos que pedir cada día.
Señor, que reavivemos la esperanza. Los cristianos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza desde la fuerza del amor que todo lo cambia y lo transforma. Tenemos el reto de ser constructores de espacios de esperanza, zonas liberadas para recuperar la vida y la dignidad de las personas más vulnerables. Ellos son, como tanto insistía el Papa Francisco, ellos son los destinatarios privilegiados del Evangelio. He sido enviado para anunciar la buena noticia. Podemos caer en la tentación de pensar de que no están capacitados para escuchar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que como tienen tantas dificultades, pues eso obstaculiza que escuchen la buena noticia. Yo creo que eso es un error, porque los que primero acogieron el mensaje de Jesús fueron los más pobres. Y cuando se toca fondo en la vida, uno es más susceptible de abrirse, porque como lo tienes todo perdido, ¿verdad? Hoy se lo contaba a un grupo de sacerdotes esta tarde. Recuerdo un día, precisamente de aquí cerca, en Oviedo, estaba con un grupo de personas sin hogar. Y llegó, yo les pregunté cómo se sentían, qué había supuesto para ellos que Cáritas les acompañara. Ellos tienen lo que se llama la red Hogares, que es una red de hogares, de casas, donde se les ofrece alojamiento y no solo un lugar para dormir, sino un acompañamiento para rehacer, en algunos casos, sus vidas, ¿sí? Y encontrar oportunidades para seguir viviendo y luchando. Bueno, hubo dos respuestas que me llamaron mucho la atención. Una, la de una chica joven, de color moreno, negra, africana. Dijo, yo viví un tiempo en la calle, el que Cáritas me acogiera en la red Hogares supuso seguridad. No me quiero imaginar por lo que pasó esa mujer en la calle. Joven, negra, migrante y sola. Todas las papeletas. ¿Verdad, Gina? Y me llamó mucho la atención también un chico joven de Venezuela. Le pregunto, bueno, ¿qué ha supuesto para ti estar en Cáritas? Y dicen, mire, cuando llegué a España vine animado porque unos amigos me acogían en su casa. Dice, pero eso duró unos días. Pronto me vi en la calle. Y llamé a muchas puertas y no se abría. Alguien me dijo, ¿por qué no vas a Cáritas? Pero él decía, me daba vergüenza, porque si también me cerraban las puertas. Dice, pero me animó una cosa, pensar que esto de Cáritas tiene que ver con Dios. Y si Dios también me abandona, ¿qué me quedo? Si cuento esto es para compartir con ustedes que los pobres, y cuando digo pobres no estoy diciendo solo las personas que no tienen recursos económicos. Los excluidos sociales son aquellas personas que carecen de lo necesario para vivir con dignidad, o con lo que consideramos en un país como el nuestro, que es una vida digna. Hay personas mayores, luego les contaré alguna anécdota. Hay personas mayores que no son pobres, pero sí son excluidas porque están muy solas. Y por cierto, la soledad no es solo una cuestión de mayores,
Nos estamos encontrando también muchos jóvenes, está por aquí la delegada de Pastoral Juvenil, y ella lo sabe muy bien, muchos jóvenes que se sienten muy solos. Y eso les está afectando a uno de los grandes problemas que luego mencionaré, la salud. ¿Sí? Pues miren ustedes, el jubileo nos ha de ayudar a reavivar la esperanza para abrir caminos de esperanza allí donde solo hay sombras. Eso es lo que tenemos por delante y lo que tenemos que pedir también al Señor. Pero ¿en medio de qué mundo vivimos? Es verdad que podríamos hablar de bondades y de maldades de nuestro mundo. Y es verdad que nos toca vivir en un mundo cerrado y herido. Dice Fratelli Tutti, fruto de numerosas injusticias nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo economicista basado en el afán de ganancia, que no duda de explotar, descartar, incluso matar. Vivimos en un mundo muy sombrío, desigualdades sociales, conflictos bélicos, destrucción de la casa común. También podríamos hablar de realidades que van alumbrando, y luego hablaré. Vivimos un tiempo que los expertos llaman de crisis acumuladas. Fíjense ustedes, desde el año 2007 venimos acumulando crisis. Es verdad. Por eso son crisis acumuladas. Así lo explica el último estudio que hizo la Fundación FOESA y Cáritas Española. Se va configurando en nuestro país lo que los expertos llaman la sociedad del riesgo. ¿Qué significa eso? Según el estudio, los hogares que sufrieron las consecuencias de la crisis financiera del 2007 y de la COVID-19 siguen sin recuperarse. Casi 20 años después de aquel crack, un importante sector de la población española sigue sin ver aliviada su situación. Un total de 9,5 millones de personas se encuentran en una situación de exclusión. 2 millones más que en el 2007. No quiero decir 9 millones de personas en la calle. Quiero hablar de 9 millones de personas en exclusión. Entre otras, muchas personas mayores. Eso significa que estamos ante un claro carácter estructural de la realidad de la exclusión social, persistente a las crisis, y nos muestra la incapacidad de la economía y de las políticas para romper los ciclos de pobreza y exclusión social, que están afectando principalmente a 4 colectivos: jóvenes, mujeres, familias con hijos menores a cargo, inmigrantes. Fijaros, crece la economía después de la crisis, ¿verdad? Pero no se reducen los índices de exclusión. Se recupera económicamente el país, pero no se reduce la pobreza. Y eso ha ocurrido en los últimos 20 años, donde han sucedido gobiernos de un color y de otro. Con lo cual lo que está poniéndose en entredicho es el modelo de políticas.
Eso también hay que tenerlo presente. De tal manera que hay 3 factores que en estos momentos están influyendo. Y ustedes lo saben cuáles son. El tema de la vivienda, el tema del empleo y el tema de la salud mental. Como 3 grandes factores que están haciendo que la gente más vulnerable no salga adelante. La vivienda se ha convertido en una emergencia social, afectando a 1 de cada 4 hogares en España. La encuesta del FOESA, del informe, revela que 4,5 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda. El 20% de los hogares con menor renta dedica el 70% de sus ingresos. ¿Qué significa eso? Que si tú inviertes el 70% de tus ingresos en pagar los gastos de la casa, ¿qué te queda? Y si hay una avería, se te estropea la lavadora, ¿qué puede ocurrir, verdad? O el frigorífico, ¿cómo hacer frente a eso? No digamos el acceso a la vivienda para muchas familias. Ya están compartiendo pisos varias familias y están en algunas casas hechas, con todo lo que supone también imposibilidad de crear un hogar, imposibilidad de tener intimidad. Estuve no hace mucho en un bajo, lo que era no sé si un local, un comercio, que generosamente lo ha cedido el dueño, y hay una familia de 5 personas. La parte baja, bueno, han construido como una escalera de madera, lo han puesto así superpuesta, ¿no? Y han hecho como un tablado arriba son las camas, abajo, aunque es nada, a 1 metro escaso. A mí me llama la atención. Y me llama la atención porque pues yo me encuentro con un despacho grande y una habitación grande que me pierdo. Y digo que cualquier día tengo que coger el metro para llegar a la cama. Bueno, no, es una manera de exagerar. Y donde yo vivo, además, como no vivo solo, que vivo con los otros obispos, pues compartimos piso. Ahora, después de 30 años de cura, estoy compartiendo piso como los jóvenes de 18. Bien, fijaros, otro factor, el empleo. ¿Qué empleo ha crecido? El empleo precario. Ese empleo que supone que no llegas a final de mes. Trabajas, pero no llegas. Con lo cual, pues, pone en evidencia que el empleo ha dejado de ser el antídoto infalible frente a la exclusión. ¿Qué se ha dicho siempre? Si tienes un trabajo, sales de la pobreza. Hoy día tienes un trabajo y sigues siendo pobre. Y un tercer elemento, la salud, especialmente la salud, que se ha deteriorado mucho la salud mental a partir de la COVID. Sí. Con lo claro que son también ¿cómo se dice eso? Ir al psicólogo. Los psicólogos privados, ¿no es así? Bien, ante esa situación, ¿qué hacemos los cristianos?
¿Cómo nos situamos? ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos hacer varias cosas. A ver qué les parece a ustedes. Podemos ser como los espectadores en la plaza de toros. Usted sabe lo que hacen los espectadores en la plaza de toros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo saben? ¿Qué hacen los espectadores en la plaza de toros? Ven la corrida. Si les gusta, si no les gusta, pero nadie se tira al ruedo. Podemos, ante esta situación, ser como espectadores en la plaza de toros. O, otra opción, podemos ser muy críticos y echarle toda la culpa al gobierno, sea el gobierno central, el gobierno autonómico o el ayuntamiento. Qué mal están las cosas, qué políticos tenemos. Ser meros críticos y dejar que sea el Estado el que solucione todos los problemas. Esa sería otra opción. Pues mira lo que decía el Papa Francisco, que ni meros espectadores ni criticones. Dice, dejarlo todo en manos del Estado sería infantil. Perderíamos nuestra condición de ciudadanos, de sociedad civil. Y decía el Papa Francisco, ¿cuál es nuestro lugar? Ser parte activa en el auxilio de una sociedad herida como la nuestra. Ser parte activa en el auxilio de una sociedad herida como la nuestra. Lo cual no quiere decir que tenemos que asumir la responsabilidad nosotros, sino que no podemos mirar para otro lado. ¿Sí? Ya sé que no está la solución de muchos problemas en nuestras manos. Claro que lo sé, como también sé que todos tenemos manos. Que todos tenemos manos. Que pueden ir en el bolsillo o ser de la cofradía del puño cerrado. ¿Sabéis cuál es esa, no? La cofradía del puño cerrado. O pueden ser manos abiertas para coger, acompañar, ayudar, levantar. También con otros. ¿Sí? Desde ahí nos planteamos cómo abrir caminos de esperanza. ¿Me siguen ustedes, verdad? Bien. Semillas de esperanza. ¿Conocen aquella historia? No sé si la conocen. Parece ser que se presentó en... Alguien fue a una tienda que ponía, se venden semillas. Y preguntó el que quería comprar, bueno, ¿y qué semillas se venden aquí? Pues semillas de perdón, de reconciliación, semillas de encuentro, semillas de paz. Dice, pues mira, me viene muy bien, yo quiero que haya más paz en el mundo. Yo quiero que haya más reconciliación en el mundo. Yo quiero que la gente sea más feliz. ¿Me puede poner esos frutos? Y le dijeron, no, si aquí no se venden frutos, se venden semillas. Me he explicado también, ¿verdad? Semillas, los frutos. Semillas. Pues mirad, a pesar de las densas sombras y nubarrones, también de apagones, por cierto, no sé si aquí os duró mucho. Poco, en Madrid, todo el día. Todo el día, ¿eh? No llegó hasta las 11:30 de la noche la luz. Bueno, a pesar de esas sombras y esos apagones, conviene hacerse también eco de tantos caminos de esperanza. Dios sigue derramando las semillas del bien. Y se necesita
sembradores. Dios sigue derramando las semillas del bien y se necesitan sembradores. Nuestras vidas, igual que las vidas de las personas más vulnerables, necesitan ser fecundadas por la esperanza para resistir, afrontar dificultades, emprender nuevos caminos. La esperanza es motor que mueve la vida. Es motor que mueve la vida. La esperanza parte de la fragilidad y requiere visitar los lugares del dolor, donde se domicilia las periferias. Esa esperanza se construye silenciosamente por las zonas de penumbra. Nace de una semilla que busca crecer. No es más que una semilla, pero con un gran potencial de vida. Justamente en situaciones límites, en medio de las oscuridades, una pequeña luz alumbra. Una pequeña luz alumbra. Una esperanza que pivota en la confianza. Para nosotros los creyentes, la esperanza es fruto de una fe firme en Dios y en sus promesas. Dice la primera carta de Timoteo, Cristo es nuestra esperanza. Ahí es donde ponemos los cristianos nuestras ilusiones. Ponemos nuestras manos en el Señor. Él es nuestra esperanza. Por eso el encuentro con Jesús provoca en los cristianos esperanza. Esperar es confiar, lo cual no significa que todo vaya a ir bien, sino que también el dolor y el sufrimiento tienen sentido. Para mí lo más duro no es enfrentarme al dolor. Yo sé que forma parte de la vida. Para mí lo más duro es que ese sufrimiento no valga para nada. No tenga sentido. Si tengo un porqué, afrontaré cualquier cómo para no dejarme derrumbar. Una de las tareas cuando trabajamos con las personas más vulnerables es ayudarles a dar sentido a sus vidas. Acompañar en el sentido. No solo satisfacer sus necesidades, sino acompañar a vivir. Y a vivir con sentido. La esperanza se fortalece con otros. Y para cultivarla se necesita la comunidad, se necesita la familia, se necesita los amigos, se necesita el equipo. Compartir la vulnerabilidad, acompañarla, incluso me atrevería a decir, celebrar que somos vulnerables, es todo un potencial esperanzador. Porque la esperanza se nutre de esfuerzos compartidos, de redes humanas con fuertes vínculos, donde se encarnan valores como generosidad, compasión, ternura, gratitud. No es lo mismo afrontar solo
que sentirte acompañado. Ustedes recuerdan lo del poeta, ¿verdad? Cuando decía que todos necesitamos compañía. En la vida, en la muerte y en el amor. Todos necesitamos compañía. Por eso, el tener una red de gente cercana que te acompaña, te apoya, te ayuda, tira de ti. Uno de los grandes problemas de la exclusión es cómo afrontar solos las dificultades. Por eso cuando hay una red de apoyo, tira de ti. Tira de ti. La esperanza arraiga en los nombres y rostros de aquellos que nos acompañan y cuidan. Donde hay compañía, donde hay cuidados, hay motivos para la esperanza. ¿Recuerdan ustedes la novela, el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez? Bueno, si no lo recuerdan, brevemente. Cuenta la novela, basada en hechos históricos, que hubo un naufragio en Colombia. La Armada colombiana, un barco de la Armada. Murieron todos. Solo quedó uno. Lo rescataron pasado el tiempo, ya en las últimas, y le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. ¿Qué le había ayudado? Y decía, repetir constantemente los nombres de los que me esperaban. Genial. Recordar constantemente los nombres que me esperaban. Todos, estoy seguro, todas las personas que estamos aquí, tenemos gente que nos espera. ¿No es así? Eso dan razón para que vivamos con más esperanza. Nuestra esperanza, la esperanza cristiana, no es solo para el final de esta vida y de este mundo. Claro que Dios nos promete la vida eterna. Pero y mientras tanto, creer en la vida eterna, confiar que Jesús es nuestra esperanza y que Dios nos acompaña y sostiene, si cabe, nos compromete más con mejorar este mundo. Por eso la esperanza es histórica, es comprometida, es activa. Esperar no es cruzarse de brazos. Una cosa es vivir de esperas y otra la esperanza. Una cosa es vivir de esperas y otra es conjugar el verbo esperanzar. ¿Existe ese verbo? Esperanzar. ¿Qué significa? No cruzarse de brazos. Vivir desde lo que se espera. Queremos familia más unida, la tuya. Haz todo lo posible tú. ¿Quieres que a tu alrededor la gente esté más contenta? Pues no pierdas el humor. ¿Quieres un mundo más justo? Haz lo que puedas en favor de la justicia. Pero no con los brazos cruzados. Porque eso es vivir de esperas. A que te solucione. Lo explico también, ¿verdad? Con lo cual, solo desde ahí se pueden crear alternativas. La esperanza no es simplemente esperar a que algo bueno ocurra en el futuro, sino anticipar el cumplimiento de ese futuro operando
las potencialidades del presente. Por tanto, es una esperanza transformadora. Estoy hablando de la esperanza cristiana, ¿eh? Una esperanza transformadora que va sembrando gestos de paz, de justicia, de encuentros y de equidad. ¿Vamos bien? Bien. Pues, Bien. Pues ¿cómo abrir caminos de esperanza? Porque hasta ahora lo que les he contado es el aperitivo. ¿Cómo abrir caminos de esperanza? Mira, hay como 3 ámbitos donde la esperanza puede abrirse camino. Uno es el ámbito personal, otro es el ámbito público y otro el ámbito social. Eso nos lleva a transitar 3 caminos. Salir al encuentro de las personas, especialmente los que más sufren, trabajar por el bien común y fortalecer la comunidad. Ámbito personal, público, social. ¿Y cómo hacerlo? Primero, salir al encuentro de las personas. ¿Cómo infundir esperanza en medio del sufrimiento y la pobreza? Decía el Papa Francisco, no hay que esperar a que llamen a la puerta. Es verdad que los despachos de Cáritas o las oficinas de los servicios sociales son espacios para recibir, para escuchar, pero no son el espacio, el lugar, sino un lugar. No sé si me explico lo que quiero deciros. Tenemos que salir al encuentro, porque en realidad es que no viene. Ustedes saben también cómo hay algunos le llaman la pobreza vergonzante, ¿verdad? Gente que no se atrevería a ir, pero que podemos conocer. Salir al encuentro de las personas. El ancla es el símbolo de la esperanza. Infundir esperanza es ofrecer a quien se encuentra movido por el temporal del sufrimiento un lugar donde apoyarse, ser para él agarradero, un ancla que mantiene firme y no a la deriva la barca de la vida. En el fondo es ser alguien con quien compartir los miedos y las ilusiones. Repartir bolsas lo puede hacer cualquiera. Dar un curso de formación para el empleo lo puede hacer cualquier profesional. Pero compartir los miedos y las ilusiones y ser compañeros de camino o se hace de la gratuidad o no se paga con nada. Y yo estoy hablando de eso, de salir al encuentro de las personas para acompañar sus vidas. Por eso, cada encuentro, cada relación de ayuda significativa, cada diálogo sanador es sacramento de esperanza para los más vulnerables. ¿Cuántas veces he escuchado? Qué a gusto me siento aquí. Me escucha, me apoya, me acompaña. No me dicen, estoy muy contento porque me dan alimentos. Y no digo que esté mal, ¿eh? Ojo. A veces es necesario un aporte, como a veces también es necesario ayudar a una familia a costear la luz o el agua o la hipoteca o el alquiler. Pero detrás hay toda una manera de ser y de estar acompañando vidas. Donde hay compañía, hay motivos para la esperanza. Eso sí, acompañar exige también reconocer la dignidad del otro.
Las personas que se acercan a nosotros son ante todo personas sin más adjetivos. Porque si los consideramos como problemas, vamos a intentar solucionar problemas, pero no acompañar vidas. Las personas que se acercan a nosotros son personas y como tal hay que tratarlas. Personas con dificultades, pero también con posibilidades. Con posibilidades. Y desde ahí hay que tratarlas. Confiando también en esas posibilidades. Porque si no, apaga y vámonos. Te voy a contar una experiencia personal, porque esto de lo que uno habla, a veces ha tenido que aprender a base de errores y de meter la pata. Y como nadie es perfecto, quizá algunos me la han escuchado alguna vez, pero no me importa repetirla porque me parece que es sumamente gráfica. En una ocasión estaba en una parroquia, en la parroquia en Badajoz, donde yo estaba hace unos años, de esas parroquias que son duras, de las que hablaba antes, son soles. Recuerdo que me llamaron de los servicios sociales, los servicios municipales, me llamó Kiko, el psicólogo, para proponerme acompañar a Sara. Bueno, la idea era, Sara era una niña de 16, 17 años, con los primeros escarceos en la prostitución. Algo que consentía su madre y ella ejercía con viejos verdes. Con esa familia habíamos fracasado todos. Cáritas, Ayuntamiento, Cruz Roja, todos. Yo no sé si es que ya estaba cansado. No sé si llevaba muchos años en esos barrios. No sé si me daba miedo el fracaso, no tanto el mío, cuanto del equipo de voluntarias. ¿Sí? Y le decía yo al psicólogo, no, mire que no, que eso no vale la pena. Él me proponía sacar a Sara del hogar, buscarle un alquiler y un acompañamiento fuera de su casa. ¿Sí? Yo estaba muy resistente. Muy resistente. Y daba razones. Y no me faltaba. Aquí no hemos conseguido nada, llevamos muchos años trabajando en una situación muy deteriorada, una familia muy rota. Imposible. Vamos a perder el tiempo y encima nos vamos a desanimar más. Me decía, ¿de verdad, Vicente, crees que no hay solución? ¿Que no vamos a lograr nada? No. Y otra vez me decía, ¿pero de verdad crees? Y yo resistente. Hasta que dice, entonces, Vicente, damos a Sara por perdida. Mira, Damos a Sara por perdida. En aquel momento sentí un zarandeo en el corazón y en la cabeza. La mente me empezó a correr velozmente y constantemente se me venía una imagen del Evangelio. ¿Alguien se atreve a decir cuál? ¿Cuál? La oveja perdida. Y pensé, cuidado, Vicente. A ver si cuando tú estás dando a Sara por perdida, el Padre Dios la sigue buscando. Desde aquel día me di cuenta con una claridad impresionante que las personas somos imperdibles. Y para que no se me olvide, suelo llevar en mi mochila un imperdible así grande. De los grandes, para que no se me olvide. Imperdibles. Salir al encuentro de las personas para abrir caminos de esperanza. Otra clave.
que empiezo a contar batallitas y no voy al grano. Comprometerse con el bien común. Miren ustedes, no basta con acoger a los más pobres. No basta con ofrecerles limosnas apresuradas. Las nuevas formas de pobreza necesitan cambios. Cambios en la persona y cambios estructurales. Se necesitan, en estos momentos, personas comprometidas con el bien común. La parábola del buen samaritano, leída en esa clave, nos ayuda a descubrir que después del primer auxilio al que estaba en la cuneta, se requiere compañía, acompañamiento y cambios. Preguntarse, entre otras cosas, por qué había tanto maleante por aquellos cambios. O dicho de otra manera, compromiso por el bien común. ¿Y qué es el bien común? Crear aquellas condiciones sociales que permiten que una persona o una familia o un pueblo pueda vivir con dignidad. Lo cual no significa arreglarle problemas, sino crear las condiciones para que puedan vivir con dignidad. El Papa Francisco ponía un ejemplo muy sencillo, pero también gráfico. Si ayudamos a alguien a cruzar un pequeño arroyo, es una obra de caridad, ¿verdad? Sí. Y si nos unimos y reivindicamos para que el ayuntamiento construya un puente que pueda pasarlo él, ¿eso es una obra de caridad? Pues de caridad política. ¿Han oído hablar ustedes alguna vez eso? De la caridad política. Dice, ¿qué es la caridad política? No dejar las cosas como estaban. Eso es caridad política. No dejar las cosas como estaban. Buscar con otros soluciones a problemas como este tipo. ¿Sí? La caridad política construye puentes, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Rodrigo, ya nos queda poco, ¿no? Pues nada, seguimos y terminamos enseguida. Mira, dos ámbitos donde en estos momentos podemos abrir caminos de esperanza. Dos propuestas que nos las hizo precisamente el Papa Francisco. La propuesta de la cultura del encuentro y la otra es la cultura del cuidado. Cuando hablamos de la cultura del encuentro, estamos hablando que en medio de tantas tensiones, polarizaciones y cruces de culturas, se necesita el encuentro que potencia el diálogo y el consenso, la acogida y la hospitalidad, el fecundo intercambio y un horizonte universal. Colaborar en la cultura del encuentro significa comprometerse como Iglesia ante el reto de la movilidad humana, facilitando el acceso y la restitución en derecho a personas migrantes y refugiadas, e incorporando a nuestra acción social el modelo de la hospitalidad. Y eso pasa por promover la igualdad, abrirnos al intercambio cultural y generar parroquias, comunidades acogedoras. Si da tiempo les cuento luego, en el turno de preguntas, Ana, lo que tú conoces. Segundo, la cultura del cuidado. Una sociedad es más humana cuando cuida a los más vulnerables, a los más pequeños, a los más mayores, a los más enfermos y a los más pobres. Una sociedad es más humana cuando tiene la capacidad de cuidar a los más frágiles. Hoy día se habla de dar el paso de la sociedad del bienestar, a veces insuficiente para muchas situaciones, a la sociedad de los cuidados, donde se pone el cuidado de las personas en el centro de la organización social.
Tres son los actores del cuidado: la familia, el mercado y el Estado. Ustedes lo saben igual que yo. ¿Quién son los que cuidan en este país? La familia, especialmente dentro de la familia, las mujeres. Es así. También los hombres vamos entrando, ¿eh? Hay que reconocerlo. También vamos entrando. Pero es verdad que los cuidados recaen fundamentalmente en la familia y dentro de ella en la mujer. Sí. Pero también es verdad que cuando la familia no puede por motivos laborales o por otro tipo de situaciones, necesitamos contratar servicios. ¿No es así? El servicio doméstico. Y hay situaciones que tampoco con eso es suficiente. Entonces solicitamos ayuda al Estado en forma de subvenciones o de centros. Yo les contaba a los curas esta mañana una experiencia muy personal. Mi madre enferma de Alzheimer. Murió con 67 años. Después de 8 con Alzheimer. Así que ya calculan ustedes cuándo comenzó. ¿Quién cuidó a mi madre? Especialmente mi padre. Aquí se rompió la inercia. La cuidó él, con la ayuda de sus hijos. Pero no era suficiente. Y contratamos los servicios de una chica, Justi, que la quiso mucho y nos ayudó muchísimo. Pero tampoco era suficiente, porque Catalina necesitaba estimulación, estar con otras personas, terapias. Y el Estado nos favoreció un centro de día. Ya tenemos el triángulo de los cuidados, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que había un cuarto actor que estaba dando una respuesta fundamental. Sus vecinas. Juntas habían salido de paseo toda la vida. Juntas iban a misa los sábados por la tarde. Cuando Catalina enferma, sigue saliendo con ella de paseo y acompañándola a la Eucaristía los sábados. La comunidad como cuarto actor. Eso nos habla de la importancia de ser una comunidad cuidadora. Podemos crear en nuestras parroquias espacios de cuidados ante tanta gente que está sola a veces. Ese es el tercer y último camino, la comunidad. Nadie puede pelear esta vida aisladamente. Todos necesitamos una comunidad que nos acompañe, que nos cuide, donde podamos cuidarnos mutuamente. Una comunidad de referencia, de pertenencia. Una comunidad donde podamos compartir vida, esfuerzos, fe, compañía. Y miren ustedes, en una sociedad tan individualista como la nuestra, el individualismo se nos ha metido en la Iglesia. Y tenemos que recuperar lo comunitario, la comunidad, el encuentro fraterno. Y tenemos que intentar entre todos organizar las parroquias desde esas claves. Acogedora, misioneras, cuidadora, espacio de encuentro, donde se vive la fe, se comparte la vida y se celebra la vida. Ese es uno de los grandes retos, donde crece el sentido de la comunidad, crece el valor de la solidaridad. Porque hoy día, para que algunos puedan sobrevivir, es necesario que otros nos desvivamos. Bonita palabra esa, ¿verdad? Desvivir.
desvivirse. ¿No es lo que hizo Cristo? En la cruz se desvivió. Así murió como había vivido, desviviéndose. Pues queridos hermanos y hermanas, la esperanza es posible. Donde hay personas, hay esperanza. Cuando abrimos el corazón, nos unimos y nos acompañamos. Pues nada, muchas gracias.